Mateo 10:28 habla de que no tengamos miedo a quien puede matar solamente el cuerpo. Y en esta hora, no sé si está por ahí el título, yo en esta hora he puesto a mi tema la pena capital. No sé cuántos sepan qué significa la pena capital, pero la pena capital es la pena de muerte. Es cuando alguien por un delito que ha cometido merece ser privado de su vida por la ley, por la justicia. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí saben qué es pena capital? Ok, entonces mi tema habla de la pena capital. ¿Por qué? Porque Dios se ha reservado este máximo castigo a personas que le han fallado en algo. Hay muchas cosas en las que Dios se puede sentir ofendido para llevar a cabo la pena capital en los individuos. Pero cuando nosotros hablamos de muerte, bíblicamente estamos hablando de una separación. Cuando hablamos de muerte en las escrituras, estamos hablando de cuando Dios separa su presencia de nosotros. Cuando hablamos de la muerte segunda, ¿verdad? Porque la muerte primera es cuando este cuerpo se separa del alma. Pero la muerte segunda es cuando Dios nos aleja de Él. Entonces el Señor Jesús decía, no tengan miedo a la primera muerte. Más bien ténganle miedo a la segunda muerte, porque la segunda muerte es cuando estamos alejados de Dios. Y cuando estamos alejados de Dios, aunque estemos vivos, estamos muertos. Aunque estemos vivos en esta tierra, en este cuerpo, estamos muertos. Hay mucha gente que allá afuera, ahorita en este mismo momento, está vivo. Están vivos allá afuera, pero están muertos. Están muertos en sus delitos y pecados, y nosotros antes, en otro tiempo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no estamos hoy vivos espiritualmente porque seamos mejores que los que están afuera, simplemente porque a Dios le plació rescatarnos. Pero dice la Escritura que el reino de los cielos es semejante a una red, a una inmensa red que el pescador echa en el mar y atrapa a toda cantidad de peces, a peces buenos y a peces malos. Esa es la gran misericordia que tiene Dios para la humanidad, que Él lanza esa enorme red para atrapar a todos los peces que quieran ser atrapados. Pero hay peces que en el proceso de ser pescados, cuando están siendo pescados, están siendo atrapados, no quieren cambiar su manera de vivir. Y dice que al final del tiempo, cuando ya llegan a la orilla, dice que los pescadores sacan todos los peces que pescaron, y dice que apartan a los pescados, a los peces malos de los buenos, y a los malos los queman y los echan en el horno. Entonces, en esta hora yo quiero hablarles de la pena capital, de que Dios ha reservado la segunda muerte para aquellos que no quieren hacer lo que Dios manda. Y hay muchas cosas que ofenden a Dios, pero en esta hora yo quiero hablarles de una muy importante. Y la voy a ir desarrollando, espero poder terminar este tema hoy, si no lo culminaré la siguiente semana. Quiero que me acompañen a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9. Deuteronomio 18:9. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuál es la tierra que Jehová nuestro Dios nos ha dado? ¿La tierra qué? Amén. Cuando entres a la tierra que fluye leche y miel, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Por eso leche y miel es una iglesia que se esfuerza todo el tiempo por marcar una diferencia en Piedras Negras. No podemos ser igual a las demás personas. No es que aquellos hacen esto y que aquellos permiten esto. Ellos son ellos y nosotros somos nosotros. Cuando entres a la tierra que fluye leche y miel, no hagas las abominaciones que hacen los demás. Ahora, ¿qué es una abominación? Una abominación es algo que te da repulsión. Es cuando tienes repugnancia,
repulsión por una cosa, pero yo consulté la palabra repulsión y me di cuenta de es alejar de ti algo violentamente por el rechazo que sientes por aquella cosa. Como cuando tú, o como ahora que a veces tenemos que asear a nuestro bebé, ¿verdad? Y ¡ay! Ya se hizo. ¡Uy! O sea, es rechazar violentamente aquello que te desagrada. Eso es abominación. No sé si me están escuchando. No sé si estoy siendo claro lo que significa abominación. Abominación es sentir repulsión por algo. Y dice Dios que hay cosas que le producen repulsión. Hay cosas que para Dios son repugnantes. Hay cosas que son abominables delante de Dios. Dice aquí: no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Aquí Dios hace un énfasis muy fuerte sobre todo lo que tiene que ver con la adivinación y con el consultar lo misterioso, lo que Dios ha reservado para sí mismo. Hay cosas que Dios se ha reservado para sí, que no ha querido revelar a la humanidad. Una de ellas es el futuro. El único futuro que nosotros debemos saber es que si aceptamos al Señor en nuestras vidas, un día estaremos en las moradas eternas. Ese es el único futuro que te debe interesar. No puedes interesarte en ningún otro futuro, pero la gente tiene el deseo de saber qué es lo que viene el día de mañana. ¿Cómo nos va a ir el 2021? Este es el año en el que me casaré. Este es el año en el que ahora sí mi negocio crecerá. Este es el año, y van y consultan a gente que trata de predecir su futuro, pero dice que esto a Dios le parece repugnante. Dice que esto a Dios le parece abominación. Cuando Dios enviaba a sus profetas, los profetas era para producir arrepentimiento en el pueblo de Dios. Si ustedes analizan la vida de Jonás, cómo Jonás fue lo que trató de producir en Nínive, es un arrepentimiento. Un profeta viene y te trae arrepentimiento. Cuando Natán fue a hablar con David, ¿qué es lo que produjo en él? Arrepentimiento. No le vino a decir lo que venía para él, no vino a adivinar el futuro. O sea, un profeta no adivina el futuro, y muchas de las veces nosotros relacionamos una profecía con lo que viene enfrente. Decimos, es una profecía porque es lo que me viene en 2 años o en un mes o en una semana. Un profeta, pero el profeta lo que hace es venir a darte dirección, pero no viene a predecirte el futuro, porque el único futuro que debemos saber es que un día estaremos con el Señor en las moradas celestes. Entonces Natán, cuando fue con David, le dice: tú pecaste y tomaste una mujer que no era tuya. Y cuando Jonás fue con Nínive, le dijo: arrepiéntanse, porque si no, de aquí a 40 días ustedes serán destruidos. Entonces esa es la diferencia entre alguien que Dios envía para advertir y para redireccionar la vida que está en error, a alguien que practica la adivinación y a alguien que consulta a los muertos. También cuando Saúl estaba ya a punto de perder la batalla, tuvo miedo y Samuel ya había muerto, y fue con una bruja, con una adivina, y pidió que Samuel viniera de los muertos. Y Dios se enojó muchísimo cuando Saúl fue a buscar a una adivina para traer a la vida a Samuel, que ya estaba muerto. Entonces nosotros tenemos que dejar que los muertos estén durmiendo, y un día los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero no podemos estar practicando la adivinación o querer ver lo que nos viene, leer la mano, leer las tarjetas, las barajas y todo eso que practica el mundo, ¿verdad? Entonces, la adivinación es algo que Dios abomina. Dice:
que no haya en medio de ti encantador, adivino, mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan también la anécdota que contó el Señor Jesús cuando dijo que estaba el rico y un Lázaro que era muy pobre, y murieron los dos y se fueron a un lugar, y el rico estaba en un lugar de tormento, y luego había una cima, y luego estaba el seno de Abraham, y en el seno de Abraham estaba Lázaro, y el rico le pidió a Abraham que pudiera ir a avisarle y prevenir a sus familiares, y el Señor, Abraham le dijo, no, eso no es posible. No podemos, nosotros, bueno, a ver, se murió esta persona, que venga y nos advierte a ver si es cierto que existe infierno o cielo. No. Dios quiere que creas en su palabra. Dios quiere que creas lo que Él te dijo que había más allá. Y más allá hay un infierno y hay un cielo. Y Él te dice que si le recibes en tu corazón, si yo le recibo en mi corazón, estaremos con Él. Pero si lo rechazamos, estaremos en el infierno. Eso es lo que Dios nos anticipa. Pero Dios no va a permitir que venga un muerto a que nos diga, oye, sí, María, Marta, Felipe, Pedro, sí es cierto, yo estoy acá quemándome, o yo estoy acá gozando en el paraíso. No es posible. No hay quien pueda consultar a los muertos y que no le sea abominación a Dios. ¿Están conmigo? Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Mis hermanos, ¿cuántos me están escuchando el día de hoy? El que tenga oídos para oír, que oiga. Dice, no lo hagas, porque estas naciones que un día saldrán de esa tierra practican estas cosas, pero a ti no te es permitido. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no puede ser depositada en alguien que adivina el futuro. Nuestra confianza debe estar en Dios. Ciegamente debemos creer en Dios. Porque eso es fe. Creer en Dios ciegamente. Aunque no podamos verlo, tenemos que creer en Dios. Entonces, dice la Escritura en Deuteronomio 18, 9 en adelante, que para Dios es abominación la adivinación. ¿Queda claro esto? ¿Cuántos de aquí practican adivinación? No me conteste. Pero dice que esto es algo abominable. Diga conmigo, abominable. Diga conmigo, abominable. Es abominable la adivinación. Y tú dirás, oye, pero qué tan malo es que yo le haga caso. ¿Se acuerdan de ese señor que adivinaba que... ¿Cómo? No, hombre, uno que salía en las noches en la televisión, uno rubio, Walter Mercado, ¿verdad? No, hombre. O sea, ¿cómo olvidarlo? Entonces, estamos claros que para Dios eso, y uno puede decir, pero qué tan malo es. Yo tratar de ver más o menos lo que viene mañana o esto, lo otro, para Dios es algo inaceptable. No puedes tú querer ver tu futuro. No, Dios dice que no. ¿Por qué? Dios dice que no. Dios dice que no. Y si nos volvemos hasta el momento donde Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿por qué Dios no les querría dejar que ellos tuvieran un poquito de conocimiento? ¿Por qué no quería que comieran de ese fruto? ¿Qué tan malo era comer un pedacito de aquel fruto? Dios dijo simplemente no. De todo árbol puedes comer, pero de ese árbol no vas a comer. ¿Por qué? Porque digo yo que no y ya. Dios te dice no practiques la adivinación. ¿Por qué? Porque digo yo, no lo hagas.
Las otras naciones lo hacen, pero yo quiero que tú no lo hagas, porque yo quiero que seas perfecto, dice el versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto serás. Entonces, nuevamente les pregunto, ¿estamos conscientes que la adivinación es una abominación delante de Dios? Bueno, ahora vamos a primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primer libro de Samuel 15, 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces yo les pregunté, ¿cuántos de aquí practican la adivinación? Nadie. ¿Cuántos de aquí practican la rebelión? No me conteste. Pero dice que la rebelión es idéntica delante de Dios que la adivinación. ¿Y qué es la rebelión? Cuando no respetas a Dios y cuando no respetas a las autoridades que ha puesto Dios. Ahora, ¿cuáles son las autoridades que ha puesto Dios? Aquellas que se someten a la palabra de Dios. Si hay una autoridad que está puesta y no se somete a la palabra de Dios, a ella no le debes hacer caso. Porque muchos decimos, es que tenemos que obedecer a las autoridades porque las autoridades son puestas por Dios, sí, pero las autoridades que se someten a la palabra de Dios. Pero si la autoridad me está diciendo que acepte la diversidad de géneros, ¿le voy a hacer caso? Si la autoridad me está diciendo que acepte a los homosexuales, ¿le voy a hacer caso? Si la autoridad me está diciendo que es aceptable la pedofilia, ¿le voy a hacer caso? Entonces, cuando Dios está hablando de que nos sometamos a las autoridades que han sido puestas por Él, se refiere a autoridades que se someten a la palabra de Dios. Entonces, hay gente que practica la rebeldía. Un día, y les voy a platicar esto como aprendizaje, porque como les dije, ¿quiere que le ayude o no? Hace 15 años entré a la oficina de mi pastor y yo le dije algunas cosas que yo me sentía inconforme. Y mi pastor me dijo esto: Ángel, tú tienes mucho potencial, pero me da mucho cuidado la actitud que estás teniendo. Oh, esa frase me marcó la vida. Y de ese día me decidí a jamás ser parte de la gente rebelde. Dije, yo nunca voy a ser alguien de los rebeldes. Yo voy a esperar a que Dios me hable a través de sus siervos y de su palabra. Eso cambió mi vida para siempre. Y entendí que hay veces que ocurren cosas en la iglesia que son de mi total desagrado, pero uno tiene que ser muy sabio, uno tiene que ser muy prudente, y uno no puede andar promoviendo la rebeldía en la casa de Dios, porque como adivinación es la rebelión. Ahora dirán, bueno, pero vámonos por favor a Números capítulo 16. Versículo 1. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Ahora yo les voy a hablar cuáles son las características de un rebelde. ¿Se acuerdan del rebelde por excelencia, Luzbel, Satanás, que dice que tomó ángeles para ir en contra de Dios y decir, yo puedo estar allá donde está Dios, yo puedo ser igual a Dios, y tomó a ángeles
Porque una de las cosas que hace alguien rebelde es que te arma una trifulca y empieza a influenciar. ¿Se acuerdan también de Absalón? ¿Cuántos se acuerdan de Absalón? Absalón, hijo de David. Absalón tenía un rencillas con su padre David y dice que se ponía a las afueras del palacio y cuando pasaba la gente le decía, oye, ¿cómo estás? No, pues, no, hombre, es que el rey se está pasando de lanza. Yo sé que el pueblo está muy pobre, no puede ser que tengamos gobierno rico y pueblo pobre. No, y empezó Absalón a poner en contra al pueblo, o sea, su propio hijo, el propio hijo de David empezó a poner en contra a la gente contra el rey David. Pero David, cuando él tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, porque Saúl era alguien que no estaba Dios con él, David respetó la autoridad que estaba sobre la vida de Saúl. Yo un día me puse a analizar las características de Saúl y las características de David, y dice que las características de Saúl, dice que era un hombre alto, que sobrepasaba en hombros a todos, que era hermoso, era muy atractivo, que era inteligente, que era de la tribu de Benjamín. O sea, tenía una trayectoria tremenda Saúl. Y luego después vemos las características de David, también dice que era un hombre de hermoso parecer, rubio, etcétera. Y digo, oye, pues eran iguales. Pero ¿saben cuál era la diferencia entre Saúl y David? Que a Saúl lo eligió el pueblo y a David lo eligió Dios. Esa fue la pequeña, gran diferencia. Mucha gente puede elegirte, puede elegirme, pero si Dios no me ha elegido, de nada sirve. Y aquí al que Dios había elegido no era a Coré, era a Moisés. Y Moisés era alguien que era torpe de labios. Él mismo dice, yo soy torpe de labios. O sea, muchos podemos interpretar eso como que era tartamudo. Pero la pequeña gran diferencia es que el que Dios había elegido era Moisés y no a Coré. Y dice, entonces, ¿cuál es una de las características de alguien rebelde? Que empieza a reunir gente para poner en contra alguien más. Dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Pero escuche conmigo, lea conmigo por favor. Dice, de los hijos de Israel, dice, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones. Esa es otra de las características de alguien rebelde, que no tiene cualquier puesto. Es alguien de eminencia. Es alguien que puede tener influencia. ¿Saben ustedes que también es una de las características del anticristo? Y habrá muchos anticristos, de esos que lo sigue mucho la gente. Son gente importante. Dice aquí que no era cualquier persona, o sea, Coré no se rodeó de gente insignificante. Coré se rodeó de gente importante del pueblo de Israel. Dice que eran príncipes y que era gente de renombre. O sea que el equipo de Coré era un equipo de peso. ¿Cómo le ganas a alguien que tiene tal peso? Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Coré le dijo a Moisés, mira, todos aquí, todos tenemos el mismo nivel, todos somos santos. ¿Por qué tú? ¿Por qué tienes que ser tú el que esté frente a nosotros? Si todos somos iguales, dice la palabra de Dios, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Entonces muchos dirán, ¿por qué es Yair el que tiene que estar ahí? ¿Por qué es Fernando el que tiene que estar ahí o allá? Si todos somos iguales. ¿Por qué es aquel o por qué es aquel? Porque una cosa es que nosotros elijamos a las personas y otra cosa es que Dios te elija.
Cuando Dios te elige, tu ministerio no se detiene. Cuando Dios te elige, tu ministerio no es estorbado por nada, siempre sigue. Pero muchas veces nosotros estamos buscando la elección de las personas, como ahorita veíamos en el documental. El Facebook y las redes sociales nos han inyectado en la mente la necesidad de ser aceptados y vistos. ¿Cuántos de ustedes no han medido su popularidad con una foto que suben? Yo lo he hecho, la verdad. Y le digo a Vanessa, oye Vanessa, ¿te acuerdas cuando antes teníamos 5 likes y ahora tenemos hasta 150 likes? Porque humanamente queremos la elección de las personas que están alrededor de nosotros. Queremos la aceptación de las personas que están alrededor de nosotros. Pero nos hemos olvidado de ser aceptados por Dios. Y no nos estamos esforzando porque Dios nos acepte. Y dice que le dijeron, todos somos santos, ¿por qué tú? Pero fíjense la actitud de Moisés. Versículo 4. Cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. O sea, en lugar de decirle, cálmate, cálmate. Hay muchos que me han dicho, es que Ángel, no te dejes. Haz esto y haz aquello, tú eres el jefe, tú eres el que manda más, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Take it easy, tómalo fácil, tómalo calmado, espérate. Estoy contrastando las dos facetas, la actitud que toma alguien que tiene en su esencia la rebeldía y alguien que tiene en su esencia el dejar las cosas en las manos de Dios. Dice, y habló Coré a toda la congregación y a su séquito diciendo, mañana Dios mostrará, en fin. Pero después dice en el versículo 9, cuando ya Moisés le empieza, en el versículo 8, fíjense, dijo más Moisés a Coré, oíd ahora hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Qué quiere decir esto? Otra de las características del rebelde es que no se sacia con nada. Que le puedes decir, ¿sabes qué? Tú dale play al iPhone y está ahí, no hombre, ¿por qué me pusieron a hacer esto? O conecta el cable, conecta tú te vas a encargar de conectar el cable, no hombre. Y Moisés le dijo, no te fue suficiente, o sea, a ti se te puso para ministrar en el tabernáculo, pero no solamente quieres ser un ministro, sino quieres ser el jefe de los ministros. Hay muchos que decimos, no, pues yo te ayudo a limpiar la iglesia, pero ponme por jefe de los limpiadores de la iglesia. Yo quiero no ser intendente, yo quiero ser superintendente. O sea, si tú quieres que te ayuden en el aseo, pero hazme el líder de los que hacen el aseo. Oye, ¿no te es suficiente? No me es suficiente. Y yo he aprendido, mis hermanos, yo les pregunto, ¿quiere que le ayude? He aprendido que cuando eres diligente en algo, dice Proverbios, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. Al rebelde siempre le parece poco. Oye, ¿sabes qué? Tú vas a proyectar las letras. Las letras. Yo pensé que me ibas a poner, no sé, a liderear los panderos o liderear. ¿Han visto esa gente que ya nada más no tiene liderazgo y dejan de venir a la iglesia? Diga conmigo, ouch. Versículo 28, perdón. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendiesen vivos al Seol,
entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenía descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Esta es la sentencia para aquellos que desobedecen la palabra de Dios, cuando Dios dijo que como adivinación es la rebelión. Y me llamó tanto la atención, tantas veces que he leído y tantas veces que he escuchado la historia de Coré, pero me llamó tanto la atención la manera en la que fueron enviados al infierno. O sea, no fue una muerte como las que nosotros vemos de que, ay, pues está agonizando, ya se murió, muerto, se lleva Dios el alma al infierno o los demonios. No, estos así como estaban, enteritos, no les dio la oportunidad de ser separados alma y cuerpo, no, así como estaban, directitos al infierno. Órale, qué impresionante. Así como estaban, vivitos, así completos, sin necesidad que agonicen, que se los trague la tierra. Y me recordaba el contraste de cómo Enoc, cómo Moisés y Elías fueron enviados, fueron transpuestos sin necesidad de separar su alma de su cuerpo. Entonces, así como Dios tiene la capacidad de llevarte al cielo sin necesidad de que tu cuerpo se separe de ti, así también Dios tiene la capacidad de enviarnos al infierno sin necesidad de morir. Así como estamos, órale, vivito, mándalo al infierno de una vez. Qué tremendo. Hermanos, todos los ejemplos que estoy poniendo, los estoy poniendo nada más para mostrarles las características de la rebeldía. No vayas a pensar, mi Ruti, que lo estoy diciendo que porque tú pones el play ahí o Yair, o no. Y dice, qué onda, pues si yo le estaba dando con tanto amor play ahí. No. Sino son las características. Las características. Y mis hermanos, muchas veces he tenido ganas, porque yo pienso que todos de cierta manera nos pasa esto por la mente, de querer, ¿sabes qué? Pues vamos a armar esta revolución, vamos a armar esto para... Pero tenemos que tener mucho cuidado. No les digo que no lo hagan, pero sí les digo, tengan mucho cuidado. No seamos hallados contendiendo contra Dios. Tengan mucho cuidado a quien se atreven a desobedecer. Tengan mucho cuidado a quien se atreven. Yo ayer le platicaba a un amigo, oye, me sorprende que yo siendo nada, hay gente que me ve y dicen, no, pues es que es Ángel. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No soy nadie. Yo, Ángel, no soy nadie. Y aunque parezca que soy inteligente, soy bien burro. Aunque parezca que tengo mucha capacidad, estoy incapacitado en muchas áreas. Pero es que yo soy un vivo ejemplo de que no soy yo, sino es la gracia de Dios. Porque dice que Dios escogió a lo necio, a lo insensato, a lo que no era sabio, para avergonzar a los sabios. Les platico mis experiencias, porque yo pudiera contarles alguna anécdota que escuché de Dante o de Cash o de esos predicadores, pero les cuento mis experiencias y les reitero, yo no soy nadie. Si Ángel les dice algo, no le hagan caso a Ángel. Pero si hay algo que Dios ha depositado en mí, escuchen. Porque si algo puedo estar consciente, es que Dios me ha dado algo. Y tenemos que ser bien cuidadosos, mis hermanos. Bien cuidadosos.
¿A quién desobedecemos? ¿A quién ignoramos? Porque aunque Moisés era tan torpe, Dios no se enojó con Coré porque se le reveló a Moisés. Dios se enojó con Coré porque no respetó la investidura que Dios le había dado a Moisés. Eso es lo que le molestó a Dios, que no respetó Coré. Es como si yo le digo a David: David, ¿sabes qué? Yo te hago cargo de que me organices la fiesta de los niños. Y le digo: hey, hermanos, por favor, lo que diga David, le hacen caso. Y luego que David venga y me dice: no, hombre, que no me hicieron caso. ¡Ay, me voy a enojar! No porque desobedecieron a David, sino porque yo lo revestí de autoridad y no quisieron aceptar que lo revestí de autoridad. No tanto porque lo desobedecieron a él, es lo mismo con Dios. No es tanto que desobedezcamos a una persona. Si desobedecemos a una persona es lo de menos. Es como también a los padres. A veces yo le decía a mis hermanos: no porque nosotros seamos estudiados y mi papá no haya terminado la preparatoria, vamos a creernos más que él. Porque mi papá nos lleva 20 años de experiencia. Y llega una edad en los adolescentes, 13, 14, 15 años, en los que ya se creen más sabios que los padres y desprecian la dirección del padre, la orientación de la madre. Y yo siempre le pedí a Dios, aunque ya estaba casado y tenía a mi hijo, me decía: siempre que mi papá o mi mamá me den un consejo, yo tengo que abrir mis oídos. No tanto por hacerle caso a Víctor o hacerle caso a Elizabeth, sino porque Dios los invistió, Dios los revistió de una autoridad en la cual yo tengo que someterme. Y ¿sabes qué, Ángel? Aquí no eres pastor. Aquí puedes ser mucho ingeniero, pastor, lo que sea, pero aquí tú eres mi hijo. No, sí es cierto, papi. Yo a mi papá siempre le dije: papi. No, sí es cierto, papi. ¿Cómo me escucho diciendo papi? Pero porque yo siempre entendí que la autoridad así trabaja, de arriba para abajo. La autoridad no trabaja de abajo para arriba, trabaja de arriba para abajo. Y si nosotros sabemos trabajar en ese orden, en esa dirección, entonces vamos a ser bien bendecidos.